A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Este programa es un programa educativo para que usted conozca las últimas técnicas y también las que son más recomendables hacerse cuando usted tiene alguna preocupación acerca de cambios físicos en su cuerpo. El día de hoy vamos a hablar de glúteos, que prácticamente es un tema que las mujeres nos preocupa mucho, ya que los pantalones, los jeans no nos quedan tan bien si no tenemos la forma adecuada de cuerpo. Sin embargo, algunas mujeres no se deberían someter a esta cirugía por varios factores. Vamos a hablar acerca de este tema con el doctor Paul Silver. Hola Paul, qué gusto. Hola. Que me acompañes. Por fin podemos hacer este programa Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, es una cirugía que cada vez con un poco más de frecuencia nos piden las pacientes. No es una cirugía muy sencilla, tiene sus ciertas condiciones especiales en cuanto a los cuidados y a la elección de las pacientes. Sí, Paul, tú estás teniendo experiencia en glúteos porque trabajas con tu papá y ustedes a través de estos años han ido adquiriendo más experiencia, pues, y eligen ciertas pacientes y otras les dicen no es aconsejable poner prótesis. Hablemos primero de las prótesis mamarias. No quiero hacer este rato una clasificación de la forma de los glúteos, o tú quieres un poco decir acerca de eso, porque también hay una clasificación, sí. ¿No? En términos generales nos basamos no tanto en una clasificación internacional, pero sí tomamos en cuenta la contextura física en general de la persona. Hay personas o mujeres que tienen son de talla corta y generalmente los glúteos también son más cortos, y hay mujeres que tienen unos glúteos alargados. Según eso escogemos el tipo de implante que vamos a colocar. Básicamente usamos los redondos o los almendrados, que son en forma alargada como una almendra. Pero todo depende del tipo de persona que vayamos a operar. ¿Tú consideras importante el peso de la paciente? ¿Cómo está físicamente? Pues está gordita, no está gordita. ¿Cómo valoras eso para ofrecerle tu éxito? Ese es un factor muy importante el momento de decidir qué técnica vamos a utilizar para la remodelación de los glúteos, básicamente para aumento y levantamiento de glúteos. En el caso de que una persona tenga una contextura un poquito, no digamos gordita, pero que tiene algo de formación de acúmulos de grasa, ya sea en cadera, en abdomen, en cintura, generalmente en este tipo de pacientes yo personalmente recomiendo hacer una lipotransferencia. Es decir, sacar grasa de un sitio, ya sea del abdomen, de la cintura, de la cadera, preparamos esa grasa y colocamos en los glúteos. Con eso logramos darle una forma bastante natural. Pienso yo que es una técnica menos riesgosa que poner implantes, ya que estamos usando grasa, es decir, es tejido de la misma persona, y lo vamos a colocar en una forma totalmente antiséptica, ¿ya? En personas delgadas, en mujeres delgadas que muy poco tenemos grasa
para retirar. En esos casos, y requieren ponerse los glúteos, en esos casos aplicamos los implantes de los glúteos. Entonces voy a hacer un resumen. Generalmente la puesta de prótesis glúteas, los médicos tratamos por varios motivos, especialmente al estar tan cerca de la zona anal, donde hay gran cantidad de bacterias, pues el poner un material extraño trae como consecuencia que se pueda contaminar las prótesis y después infectarse y ser expulsadas. Entonces, cuando viene un paciente que quiere mejorar los glúteos, una de las formas que nosotros, o primera opción que damos, es ver dónde tiene la paciente localizada grasa para que sea como nuestro lugar de almacenamiento que podemos transportar a los glúteos. Entonces, de eso estaba hablando Paul, que él prefiere a los pacientes cuando tienen ciertas zonas localizadas de grasa, ofrecerles como opción la infiltración de grasa en los glúteos. En una forma aséptica y en un método que prácticamente se reabsorba muy poco. ¿Cómo calculas tú eso? Porque el año anterior hemos tenido especialmente una campaña a partir de la escuela americana por varias complicaciones que se presentaron en Colombia, donde existe un cirujano plástico que pone grasa en grandes cantidades en los glúteos y también le hace con una máquina con poco de presión. No sé cómo le realices tú, pero la técnica nuestra que hacemos es con jeringuilla. Y este médico hacía con el mismo aparato que le hacía la liposucción, le daba... sacaba la grasa, la preparaba y le volvía a infiltrar. ¿Cómo haces tú? ¿Tú tienes este aparato? No, yo también prefiero hacer con jeringuilla, pero una jeringuilla más grande y con una cánula de 2 milímetros para colocar la grasa. Considero que con la máquina que da una presión más grande, corremos un riesgo muy alto de producir una de las complicaciones graves o severas, que es la embolia grasa, ¿no? Que es la migración de un segmento, una masita, una bolita de grasa a través de las venas, y eso nos va a complicar a nivel de corazón, pulmones, cerebro, etcétera. Entonces, para evitar esto, justamente las recomendaciones actuales de la escuela americana, y ya se está tomando prácticamente a nivel mundial, es primero no inyectar la grasa dentro del músculo glúteo, porque ahí tenemos el riesgo de darle a las venas glúteas, que son unas venas gruesas. Entonces tratamos de que sea en forma subcutánea a nivel de la misma grasa de la paciente, obviamente no muy superficial para que no se vea grumos, sino tratando de que sea profundo. Otro factor importante en estos casos es la cantidad de grasa que vamos a colocar, ya que en cantidades muy grandes, muy exageradas, asimismo vamos a tener una presión más alta que puede producir esta embolia grasa, que es un problema muy grande. La cantidad que vamos a colocar, no tengo un método exacto para decir vamos a multiplicar, dividir, etcétera, pero más o menos dependiendo de la contextura física de las pacientes, estoy colocando alrededor de 300 a 450, 500 centímetros cúbicos en cada glúteo, ¿ya? Y con eso obtenemos una forma bastante armónica. Hay que tomar en cuenta que en estos casos se acompaña de liposucción, que es para sacar la grasa, para obtener la grasa, y esta liposucción también le va a favorecer en cuanto a la forma del cuerpo de la persona. Es decir, quitamos un poquito de grasa en cintura, en cadera, en abdomen, y le vamos a poner en los glúteos. Entonces, a la larga, al quitar parte de grasa de la espalda, también ayuda a que esos glúteos proyecten un poquito más. Paul, aprovechando, no quiero perder la oportunidad que ustedes ponen prótesis. Hablemos de las prótesis, porque no todos ponemos porque pues hemos
más que nada por miedo a que se complique. Sin embargo, ustedes han tenido éxito poniendo prótesis. ¿A qué pacientes ustedes les aconsejan poner prótesis glúteos? A ver, sí, justamente como expliqué hace un momento, especialmente en pacientes que tienen poca cantidad de grasa, ya que son delgadas, entonces en ellas escogemos colocar prótesis. En estos casos, dependiendo de la contextura de la persona, de la altura principalmente, el tipo de prótesis y el volumen. Ahora, en estos casos yo no uso volúmenes mayores a 280, 300 centímetros, incluso menores, 240, 260 centímetros cúbicos, que nos dan una proyección adecuada, pero sin que se vea exagerado. Recordemos que dentro de la cirugía plástica, en este caso estética, no solo en el caso de glúteos, sino en cualquier área del cuerpo que trabajemos, toda exageración pasa de lo armónico, de lo estético, y se hace muchas veces ridículo, grotesco, se ve feo. Entonces debemos buscar la armonía en el cuerpo. Sí es una cirugía que conlleva mayores riesgos. Claro, para asegurar éxito, una de las formas es cómo le preparas a la paciente. Exactamente. Eso es sumamente importante. Los riesgos, como ya explicó Patti, en estos casos es la infección por la cercanía de la incisión hacia el orificio anal. Para evitar esto, preparamos al paciente. El día anterior le damos un medicamento que nos hace una limpieza intestinal completa. Es parecido a lo que hacemos cuando los pacientes se van a someter a una colonoscopía. Y aparte les damos antibióticos desde 2 días antes, de modo que ese intestino está preparado, está libre de materia fecal, para que en el posoperatorio, en el trans y en el posoperatorio, tengamos la menor contaminación por cercanía posible. Y en el posoperatorio vamos a darle ciertas indicaciones, ciertos cuidados a los pacientes. Es decir, primero una dieta en la cual procuremos dar la menor cantidad de residuos fecales posibles. Es decir, una dieta blanda, libre de lácteos, libre de verduras, ¿no? Sin fibra, ¿ya? Por 10 días aproximadamente. Esto va a hacer que obligadamente el cuerpo receptor de los implantes vaya al baño lo menos posible. Claro. Estreñirle al paciente para que no vaya al baño y no haya menos posibilidades de contaminación. Y si es que va al baño, ciertos cuidados en cuanto al aseo del área, lavado, etcétera, para evitar con eso, y obviamente el tratamiento de antibióticos 10 días después de la cirugía. Otra de los principios o de los puntos que son importantes para tener éxito en la forma es dónde vamos a colocar la prótesis, porque si queda muy superficial, es muy notoria, y ustedes han visto que muchas veces al caminar o al pararse se ve a través de los pantalones, se cae en cuenta de las prótesis. Una de las cosas del éxito es dónde va a ser colocada esta prótesis. Muchas veces prolonga un poco más el tiempo de cirugía, pero es importante que el cirujano le indique dónde le va a poner la prótesis. ¿Cuál es el lugar que tú prefieres, Paul? A ver, hay básicamente 3 técnicas que son válidas, ya depende de la preferencia y de la destreza de cada cirujano. En un inicio yo empecé hace ya varios años colocando en el plano subfacial, ¿no? Es decir, justo por debajo de la fascia del músculo glúteo. Sin embargo, teníamos el problema que se mencionó, que en algunos casos se hacía visible el borde de la prótesis. Entonces dejé de hacer este plano, pasé al plano submuscular. Es un plano un poquito más elaborado, requiere algo más de cuidados, pero teníamos un resultado bastante adecuado. Sin embargo, en unos poquitos casos hubo pacientes en que presentaban un dolor a nivel del nervio ciático. Entonces, por esa razón dejé de hacer ese plano. Actualmente
y es el que desde hace ya varios años estoy realizando, es en el plano intramuscular, es decir, el músculo glúteo es un músculo grueso que mide aproximadamente 5 o 6 centímetros y abrimos ese músculo como abrir un pan en la mitad, es decir, como un sándwich, y el implante queda dentro del músculo glúteo. En estos casos tenemos la seguridad de que no vamos a interferir con el nervio ciático, no vamos a tener un implante muy superficial y realmente los resultados que se ha visto son muy satisfactorios. Paul, otra de los secretos es la incisión. ¿Tú haces una sola incisión o haces 2 incisiones para cada lado? Es una sola incisión. Ya. Una sola incisión en el pliegue glúteo de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Se ingresa inicialmente en un plano subcutáneo, es decir, solo se levanta piel y grasita, y después ya ingresamos al plano intramuscular. Claro, a algunos cirujanos les gusta hacer 2 incisiones porque como es hay la posibilidad y uno se le advierte al paciente que se puede infectar. Entonces, para que no se contamine un lado con el otro, prefieren 2 incisiones, pero tú le haces solo una. En realidad es una sola incisión, pero son dos áreas casi prácticamente aisladas la una de la otra, ya que cerramos en 4 planos de suturas, el un lado del otro, y a la mitad, a nivel del pliegue interglúteo, tenemos los ligamentos sacros que nos van a permitir sujetar la piel, la herida de la piel a ese sitio para que se produzca el hundimiento natural del sitio, pero prácticamente quedan aislados los dos bolsillos. Sin embargo, sí, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, sí, pero es lo adecuado, y siempre dejamos drenaje. Claro, de eso íbamos a hablar. Importante. El drenaje es muy importante. Siempre se deja drenaje. ¿Y la drenaje. posición de la paciente? La posición es una cirugía que sí causa molestias, dolor en la mayoría de pacientes. Hay pacientes que responden mejor, otras no tanto, pero con un manejo adecuado de analgésicos, antibióticos va bastante bien. Inicialmente la paciente tiene que dormir boca abajo para evitar que se apoye sobre los glúteos y también evitar sentarse. De hecho, al sentarse y al estar boca arriba acostada es cuando les duele a las pacientes, entonces estando de pie o caminando casi no tienen molestias, no tienen dolor. Sin embargo, más o menos en 1 a 2 semanas ya las pacientes están en muy buenas condiciones para reanudar con las actividades, obviamente al inicio sin esforzarse demasiado. ¿Tú les dejas hospitalizado? Una noche de hospitalización. Operamos, hospitalizamos ese día, la noche, controlamos el dolor, controlamos la hidratación de la paciente, que empiece a alimentarse con las condiciones que ya indiqué, y al siguiente día generalmente salen con el alta sin mayor inconveniente. Como ustedes podrán ver, el paciente tiene que estar bien motivado para hacerse esta cirugía de glúteos. El cirujano bien preparado le va a indicar a usted los pros y los contras y todo lo que tiene que pasar, los pasos que usted tiene que hacer para que su cirugía tenga éxito. Cuando usted va donde un buen cirujano, un cirujano con experiencia, con una buena escuela y una buena preparación, lo más lógico es que usted le indique todos estos pasos que nosotros hemos mencionado en este programa y que usted tiene que tener conocimiento. No es una cirugía que muchas veces los pacientes se nos han quejado, que vienen a la consulta, dicen no se preocupe, al día siguiente ya le pongo la prótesis. Las pacientes no saben ni qué prótesis le han puesto, ni qué tamaño de prótesis, ni dónde están colocados. Muchas veces la preparación es insuficiente y los pacientes se sienten frustradas y tienen complicaciones. Nosotros prácticamente hemos recibido algunas pacientes que se han quedado con asimetrías o una prótesis ha sido expulsada, vienen a que se le expulsen, le saquemos la otra porque ya no tienen confianza donde el cirujano. Entonces es muy importante, Paul, lo que ustedes hacen es indicar todos estos pasos que hemos indicado, todas estas indicaciones para que no haya complicaciones y que la paciente no pierda confianza y no se vaya donde otro cirujano el momento que se presente como normal
ciertas complicaciones. Sí, justamente es básico. La paciente que se va a someter a este tipo de cirugía debe tener un conocimiento completo, debe estar muy consciente de el proceso, todos los cuidados que sí son importantísimos para tener éxito en esta cirugía. Y como bien menciona, las complicaciones por procedimientos mal realizados, por cirugías al apuro, son frecuentes. Y más que todo, no quiero dejar pasar la oportunidad de indicar a nuestros televidentes que es muy frecuente también la inyección de productos a nivel de los glúteos, que eso es un problema muy grave. Claro, justo eso te iba a preguntar, porque yo te cuento que algunos pacientes hacen invitaciones, vienen ciertos médicos de afuera, del exterior, y hacen invitaciones, reúnen varias señoras y le dicen, ahora el doctor tal ha venido del exterior y vamos a infiltrar un producto fabuloso, va a durar años, usted va a mantener la forma, no se le va a infectar, no tiene complicaciones. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que concientizar. Ahora, dime tú lo que ibas a hablar de esto, que te me adelantaste a la pregunta. Es un gran problema, ya que naturalmente el público en general, los pacientes, no conocen, y si a ellos les dicen, no, esto es una maravilla, es muy seguro, les va a ir muy bien, pues con confianza vamos y nos ponemos en manos del médico, pero aquí lo importante es averiguar bien. ¿Qué está sucediendo? Y no solo en nuestro país, sino en muchos países, en Latinoamérica principalmente, aunque también se oye en Estados Unidos y todo eso. Lastimosamente, médicos que o por desconocimiento o por inescrupulosos están colocando productos que a la larga nos van a generar muchos problemas de tipo inflamatorio, taponamiento del sistema linfático, migración, infecciones, y hemos visto incluso la muerte en ciertos pacientes. Nos dicen que los biopolímeros, que el metacril, que tal o cual situación son seguras, pues la verdad es que no son seguras. No hay un producto de estos que sea adecuado. Lo único adecuado es la cirugía, ya sea con grasa o sea con implantes bien llevada. El producto que sirve para relleno lo conocemos, el ácido hialurónico. Es un producto que si 1 centímetro cúbico cuesta $200, entonces es imposible meter 300 centímetros cúbicos por un costo de $200 a una paciente. Si le ofrecen llenarle con 100 o con 200 centímetros o 300 centímetros cúbicos a un costo de $150 o $180 o $200, le están poniendo algo que no le va a ir bien a su organismo. Tengan mucho cuidado los pacientes con esto, porque es un problema realmente severo, muy grave. La hidroxiapatita, ¿tú tienes experiencia que ha entrado recién en el mercado nuestro? No tengo experiencia. Sé que también es un producto caro. O sea, si vamos a poner 100 centímetros cúbicos, nos vamos a gastar $300 por más de $3,000. Con eso ya sale una cirugía bien realizada. Quizás alguito más, pero una buena cirugía. $300 por nalga. Entonces, realmente no tengo experiencia con la hidroxiapatita. Aparentemente, bueno, tiene su aprobación en el país recién está entrando, en otros países acá está recién entrando, sí tiene su aprobación por FDA y todo esto. Lastimosamente yo no tengo experiencia y no podría decir si háganlo o no lo hagan, porque no tengo la experiencia adecuada en ese sentido. Y ahora, Paul, las fajas. ¿Tú les pones faja después de la cirugía? Sí, especialmente cuando hemos realizado la transferencia de grasa. Como estamos hablando de una lipoescultura, la paciente necesita usar una faja. Generalmente la faja la usa al menos el primer mes del posoperatorio. Y bueno, es importante la forma de la faja. A nivel de los glúteos debe tener una tela suave, que no apriete, que no presione demasiado, pero que sí nos ayude a mantener la forma.
Entonces hay fajas especiales que están hechas para esto. Se les recomienda generalmente a las pacientes: vaya a este sitio, cómprese este sitio de faja, y con eso no hay mayor problema. En cuanto a la cirugía de implantes o prótesis glúteas, no es indispensable usar la faja más que al inicio, para que haya un poco de compresión y evitemos sangrado, seroma, este tipo de problemas. ¿La actividad física cuándo pueden realizar? Generalmente es después de un mes de la cirugía. Empiezan con actividad restringida y poco a poco van tomando su energía o su actividad habitual. Paul, ¿puedes decir tu teléfono donde te pueden llamar las pacientes que estén interesadas en realizarse? Sí, con todo gusto. El número de mi consultorio es el 22 68 325. Ya, Paul, muchísimas gracias. Queridos televidentes, cualquier pregunta que tengan, por favor, llámenme o escríbanme a mi WhatsApp al 0998-320-234. Con mucho gusto, en este programa les contestaremos sus inquietudes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,